Hola, soy Mariana Rodríguez, investigadora asistente en el proyecto de investigación sobre Emil Adolfo de Fallen y César Moro. Trabajo en el área de investigación de la Casa de la Literatura Peruana y en este video les explicaré la elaboración de pautas para el episodio de podcast Redes y Revistas Literarias. El episodio de podcast, finalmente titulado Moro de Fallen entre redes y revistas, es el segundo dentro del programa de 6 conversaciones de podcast que pertenece a El Alfabeto Enfurecido. Este episodio se propuso hacer un breve recorrido por las redes culturales que ambos poetas tejen a través de su participación en revistas de vanguardias locales e internacionales. De Fallen se destacó a través de su amistad con los hermanos Javier Abril, eh, eh, y sí, bueno, básicamente Javier y Pablo Abril, cómo es que participa en revistas de vanguardia, ¿no? Tanto locales como internacionales. Algunas de las revistas sobre las que conversamos en este episodio fueron Front, Bolívar, Transition o La Morada. Y en el caso de Moro se hizo énfasis en los proyectos que él realizó junto a Westphalen, ¿no? Por ejemplo, la polémica con Vicente Huidobro de 1936, la elaboración de los artículos para Cadre y el uso de la palabra hacia el 39, y también el vínculo que se establece con Arguedas, gracias a su amistad con Westphalen y el ambiente de la Peña Pancho Fierro. Los lineamientos de este episodio corresponden a la primera sección de la exposición No es válida esta sombra, Moro de Fallen, en donde se aborda el contexto de Lima como ciudad, en particular los núcleos culturales desde donde se producía un estudio de identidad cultural peruana y los proyectos que ambos escritores desarrollaron juntos, como acabo de mencionar hace unos segundos. Por lo anterior, se escogió a Luis Rebasa Soraluz, de la Universidad de King's College en Londres, como invitado especial en vista de los estudios que ha publicado sobre los intelectuales peruanos de los años 30 y 40. En particular, sus análisis sobre las small magazines y las redes entre artistas europeos y latinoamericanos, así como la obra de Westphalen en torno a otros paradigmas estéticos de la época, fueron fundamentales para rescatar puntos de discusión durante la grabación del episodio. Considerando todo ello, se elaboró un cuestionario desde el área de investigación que fue enviado al invitado a fin de que oriente sus respuestas respecto a los intereses de abordaje. En ese sentido, planteamos 4 preguntas centrales, ¿no? La primera pregunta acercaba más bien el planteamiento de Rebasa Soraluz sobre su libro de ultramodernidades y sus contemporáneos, publicado hace no mucho, en el 2017, en el que propone pensar sobre el proceso cultural de modernización en el Perú, ¿no? Y cómo bajo el enfoque de la estructura en red, ¿no? Podría estar ocupando el trabajo de Westphalen dentro de esta amplia red de conexiones, ¿no? La segunda pregunta mencionaba a Moro y Westphalen como un dúo, no como una dupla de trabajo, a partir de lo que realizan una serie de proyectos, ¿no? En conjunto. Y entonces la pregunta más bien abogaba por discutir cómo es que se afianza una idea de vanguardia ligada al surrealismo y cómo se contrastaría esta vanguardia frente a aquella de los años 20, articulada más bien alrededor del indigenismo. La tercera pregunta trataba sobre la relación entre Westphalen y Arguedas y preguntaba directamente en qué medida este vínculo aporta en la construcción de una mirada que rompe con la dicotomía entre lo local y lo cosmopolita que caracteriza buena parte del debate sobre las vanguardias en el Perú. Y finalmente, la última pregunta aborda la producción cultural, ¿no? Con respecto a la revista como un medio de difusión impreso en el Perú de los años 30 y 40 y el lugar de Westphalen en esto. Además, para orientar el sentido del episodio, se consideró pertinente elaborar una sección introductoria en donde se incluía una traducción de Carta al Perú, un texto de 1931 de Westphalen, publicado en la revista holandesa Front,
en donde el escritor esgrime una reflexión sobre cómo es percibido el Perú desde una perspectiva, bueno, muy juvenil, ¿no? Aún en ciernes en su escritura. También como segundo elemento se consideró pertinente la lectura de un fragmento de El uso de la palabra, que fue realizada por un mediador de la Casa de la Literatura y que cierra el episodio del podcast. Asimismo, se han tomado en cuenta las especificidades técnicas y conductuales de la sesión a partir del documento Pautas Generales para las grabaciones de podcast, cuyo contenido ya ha sido detallado en un video anterior.